¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Alejandro Navarro Arenas, soy del grupo Tercero H y mi tema es ciclo diésel con recalentamiento. ¿Qué es el ciclo diésel? Un ciclo diésel es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. Y a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa, sino por la compresión, ya que aprovecha las propiedades químicas del gasóleo. El aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente. Así es como se produce la combustión de la mezcla. Puesto que solo se comprime aire, la relación de compresión, o sea, el cociente entre el volumen en el punto más bajo y el más alto del pistón, puede ser mucho más alta que la de un motor de gasolina. La relación de compresión de un motor diésel puede oscilar entre 12 y 24, mientras que el de un motor de gasolina ronda un valor de 8. Aquí podemos ver la relación que hay entre el volumen y la presión en una compresión adiabática. Vemos las fórmulas que utilizamos para calcular el ciclo diésel. Tenemos los cuatro tiempos del ciclo diésel. El primero es la admisión, donde el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Después tenemos la compresión, donde el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que este es un proceso adiabático. Siguiente, se produce la combustión un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Después tenemos la expansión. La alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, es adiabático reversible. Al final tenemos el escape, donde se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. Este es un sistema abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, para el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. Un ciclo diésel contiene dos procesos adiabáticos, que serían la compresión y la expansión, en los que no se intercambia calor. De los otros dos, en el calentamiento a presión constante, o sea, la combustión, el gas recibe una cantidad de calor. Aquí podemos ver la fórmula con la que se calcula la cantidad de calor. En el enfriamiento a volumen constante, o sea, en el escape, el sistema cede una cantidad de calor al ambiente. Vemos la fórmula. El rendimiento del ciclo será entonces, y tenemos la fórmula para calcular el rendimiento de nuestro ciclo diésel. Ejemplo de un caso práctico. Vamos a considerar un ciclo diésel en la que el aire a la entrada está a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 17 grados centígrados. La razón de compresión es 18 y la de combustión vale 2. El volumen máximo de la cámara es de 1900 centímetros cúbicos. Vamos a determinar los volúmenes, presiones y temperaturas de cada vértice del ciclo, así como su rendimiento y el calor y el trabajo intercambiados por el motor. Aquí vemos una gráfica de cómo se relacionan los tiempos en nuestro ciclo diésel en referencia a los centímetros cúbicos y la atmósfera. Calcular la compresión adiabática. Y como punto de partida del ciclo de 4 pasos tenemos que el gas a temperatura y presión ambientes llena el cilindro. Aquí tenemos sus equivalencias. El número de moles contenidos en el cilindro es 0.0799. Vemos que tras la compresión el volumen del cilindro se reduce según la razón de compresión. Nos da 105.6 centímetros cúbicos. Al final la temperatura la obtenemos de la ley de Poisson, que serían 921.5 kelvins. Y la presión en este punto la hallamos mediante la ley de los gases ideales. Tenemos como resultado final 57.2 atmósferas. Después tenemos cómo calcular la expansión isóbara. En el proceso de calentamiento la presión se mantiene constante, por lo que nos da 57.2 atmósferas, mientras que el volumen lo da la relación de combustión. Nos da un resultado de 211.1 centímetros cúbicos. Y la temperatura, la ley de los gases ideales o la ley de Charles en este caso, nos da 1843 kelvins. Ventajas y desventajas del ciclo diésel. Las principales ventajas del ciclo diésel es que tenemos mayor rendimiento térmico con mayor potencia útil. Tenemos menor consumo del combustible ya que se produce por medio de compresión y es ideal para trabajos más pesados y de uso más duradero. Las desventajas. Su uso es más difícil y suele tardar más, los motores suelen ser más grandes y llevan un costo más elevado y los mantenimientos suelen ser muy pero muy costosos.
Aplicaciones del ciclo diésel. El ciclo diésel se suele aplicar en la propulsión ferroviaria, en la propulsión aérea, en la propulsión marina, en automóviles y camiones, en accionamiento industrial, generadores de energía eléctrica, maquinaria agrícola, entre otros. Tenemos las preguntas finales. ¿Cuáles son los cuatro tiempos del ciclo diésel y cómo funcionan? Pues es admisión, compresión, expansión y escape, como ya los explicamos anteriormente. ¿Cómo funciona la combustión por diésel? Pues funciona por medio de la presión del combustible hacia el aire caliente generado por esta y no por la ignición.